El olor a café rancio y desesperación se aferraba a la vieja oficina, un perfume familiar de 4 largos años. Él es el hombre de familia, la voz de mi madre, una cuchilla envuelta en seda, cortó el silencio. Mi padre, sentado en el borde del escritorio de caoba que yo había rescatado de una bodega polvorienta, simplemente asintió, con la mirada fija en algún punto lejano más allá de la ventana sucia. 4 años. 7 días a la semana. Cada centavo que había ganado, cada hora que había respirado, invertidos en este cascarón moribundo de negocio. Por fin, con mucho esfuerzo, habíamos logrado salir tablas. Y ahora, era de mi hermano. Me quedé ahí, con el zumbido fluorescente latiendo sordo en mis oídos, como un fantasma en mi propio desfile de victoria. Mis manos, llenas de callos y cicatrices por incontables reparaciones y por cargar inventario sin descanso, colgaban pesadas a mis costados. Un temblor empezó profundo en mi pecho. No era enojo, todavía no, sino un vacío profundo y helado. Me observaban, expectantes, quizá incluso un poco nerviosos. Mi madre acomodó el cuello de su blusa cara, un gesto teatral. Mi padre se aclaró la garganta, un sonido que yo había aprendido a temer. Natalie, cariño, empezó mi madre con un tono empalagoso. Sabemos lo duro que has trabajado. De verdad. Mi mirada permaneció fija en la fotografía enmarcada en la pared, una versión más joven de mí, sonriendo junto a mi padre en la gran inauguración de Sterling & Sons, un nombre que había conservado a pesar de que hasta ahora no había ningún hijo participando activamente en la empresa. La ironía sabía a ceniza. James ahora tiene una familia, añadió mi padre, con voz cuidadosamente neutral. Responsabilidades. ¿Y yo no? Mi voz, un susurro seco, incluso me sorprendió. No tenía el fuego que sentía hervir bajo mi piel. La sonrisa de mi madre no vaciló. Eres tan fuerte, Natalie. Tan independiente. James lo necesita más. Hizo un gesto vago alrededor de la oficina recién pintada, las computadoras nuevas, el inventario revitalizado. Todo gracias a mí. James, mi hermano menor, un hombre cuya principal contribución al negocio familiar hasta ahora había sido vaciar sus arcas con sus distintos fracasos empresariales, estaba de pie junto a ellos, con una sonrisa arrogante en los labios. Recién bañado, traje impecable, irradiando una victoria que no había ganado. No había movido un dedo, no había sacrificado un solo fin de semana. Y aún así, ahí estaba, el hijo pródigo, heredando el fruto de mi trabajo. Entonces queda decidido, anunció James, con una voz demasiado fuerte para la pequeña oficina. Le dio una palmada a mi padre en el hombro, un gesto posesivo. Yo me hago cargo a partir del lunes. No dije nada. Mi silencio, como una manta espesa y sofocante, cayó sobre la habitación. Me miraron, con un destello de inquietud en los ojos. Esperaban lágrimas, un berrinche, una discusión. Esperaban a la Natalie emocional y explosiva que siempre habían conocido. Pero esa Natalie ya no existía. Había sido reemplazada por algo frío y calculador, algo que ellos mismos habían forjado con su engaño. Simplemente asentí, lento, deliberadamente. Sabía que mi rostro era una máscara de aceptación tranquila. Pero mis ojos contaban otra historia, la traición grabada profundamente en ellos. Una tormenta silenciosa se gestaba detrás de mi expresión serena. Una determinación que se endurecía con cada latido de mi corazón. Esto ya no era solo sobre el negocio. Era sobre principios. Sobre respeto. Sobre su descarado desprecio por mi valor. Bien, dijo mi padre, soltando un suspiro de alivio. Entonces queda arreglado. Se acercó a mí con la mano extendida. Sabíamos que lo entenderías, Nat. No tomé su mano. Mi mirada recorrió a los tres, se detuvo en la sonrisa triunfante de James, luego en el rostro tranquilo de mi madre y finalmente en los ojos esquivos de mi padre. Entender no era la palabra. Comprender, quizá. Comprender su verdadera naturaleza. Comprender sus prioridades. Me di la vuelta sin decir una palabra. Mis pasos resonaron en el silencio repentino de la oficina. La puerta se cerró detrás de mí con un clic final y definitivo. El olor a café rancio seguía ahí, pero ya no tenía el aroma de mi desesperación. Ahora olía a oportunidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de movimientos calculados. Observé cómo James tropezaba con lo más básico. Sus intentos de dirigir el negocio recién recuperado eran una tragedia casi cómica. Alienó a clientes de años, manejó mal el inventario y pasó más tiempo en el campo de golf que en la oficina. Mis padres, cegados por su narrativa del hombre de familia,
ignoraban cada error, atribuyéndolo a parte del aprendizaje. Su ignorancia voluntaria alimentaba una silenciosa satisfacción dentro de mí. Ellos habían elegido su camino. Ahora tendrían que recorrerlo. Yo pasaba mis noches encorvadas sobre hojas de cálculo, pero no para Sterling y Sons, sino para mi propia empresa emergente. Los contactos que había cultivado, las relaciones que había cuidado, la confianza que había construido con paciencia durante 4 años, esos eran activos que James jamás podría heredar. Mi teléfono vibraba constantemente con ofertas y consultas. Personas que valoraban la competencia, no el apellido. Un martes me senté frente a Robert Maxwell, el director del mayor proveedor de Sterling y Sons, un hombre cuya confianza había ganado con años de pagos puntuales y comunicación clara. Se recostó en su silla con una ligera sonrisa. Entonces, Natalie, dijo con voz grave, escuché que James se hará cargo. Así es, confirmé con calma. Qué lástima, respondió Maxwell, negando con la cabeza. Siempre aprecié tu franqueza. Tu eficiencia. Hizo una pausa, mirándome con atención. También escuché que estás pensando empezar algo nuevo. Lo estoy considerando, admití con una leve sonrisa. Hay un hueco en el mercado. Calidad. Confiabilidad. Cosas que Sterling y Sons solía representar. Maxwell soltó una pequeña risa. Sin duda. Los tiempos cambian. La lealtad, en cambio, es algo raro. Empujó un contrato grueso sobre la mesa pulida. Nos interesaría ser tu proveedor exclusivo. Para tu nueva empresa. Sea lo que sea que vayas a crear. Mi corazón golpeaba fuerte contra mis costillas. Este era el primer dominó. Es una oferta generosa, Robert. Solo buenos negocios, respondió sin apartar la mirada. Confiamos en ti, Natalie. No confiamos en James. El contrato, un montón de hojas gruesas, se sentía como una declaración de independencia. Tomé la pluma. Sorprendentemente ligera. Entonces hagámoslo. Los meses siguientes se desarrollaron con una precisión silenciosa e implacable. Mi nueva empresa, Phoenix Solutions, surgió de las cenizas de mi traición, ágil, eficiente. No anuncié su lanzamiento con fanfarrias. Dejé que mi trabajo hablara por sí solo. El boca a boca, una corriente poderosa, llevó mi reputación por toda la industria. Clientes desilusionados por la gestión errática de James comenzaron a alejarse poco a poco de Sterling y Sons, encontrando su camino hacia Phoenix Solutions. James, perdido en su grandeza heredada, atribuyó las pérdidas a una caída del mercado. Mis padres, aún disfrutando del brillo de su narrativa del hombre de familia, estaban demasiado ocupados con su agenda social para notar la lenta hemorragia. Una mañana fresca de otoño recibí una llamada de un número desconocido. ¿Natalie Sterling? Preguntó una voz profesional y firme. Ella habla. Soy Arthur Jenkins, abogado. Represento a un consorcio de inversionistas interesados en adquirir Sterling y Sons. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. ¿De verdad? Así es, continuó. Entendemos que la empresa ha tenido dificultades recientemente. Nuestros clientes creen que tiene potencial, bajo el liderazgo adecuado. ¿Y qué te hace pensar que yo soy el liderazgo adecuado? Pregunté, con un matiz juguetón en mi tono. Su nombre surgió repetidamente durante nuestro proceso de investigación, dijo Jenkins, con un toque de admiración en la voz. Y su empresa actual, Phoenix Solutions, ciertamente ha causado sensación. Me halaga, respondí, con una ironía evidente en la palabra. Sin embargo, Sterling y Sons no está en venta actualmente. Quizá no de manera oficial, concedió Jenkins. Pero nuestros clientes están preparados para hacer una oferta muy convincente. Una oferta que, me atrevo a decir, sería difícil de rechazar para su familia, considerando sus actuales dificultades financieras. ¿Dificultades financieras? Fingí sorpresa, aunque una fría satisfacción se instaló en mi estómago. No estaba al tanto. El señor Sterling ha sido bastante entusiasta con las líneas de crédito de la empresa, explicó Jenkins, con tono seco. Y los últimos informes trimestrales son, digamos, preocupantes. Por ejemplo, varios de sus clientes más grandes recientemente trasladaron sus negocios a Phoenix Solutions. Ah, ¿sí? Me recosté en mi silla, el cuero crujió suavemente. Parece que el universo tiene un sentido del humor bastante agradable. Bueno, señor Jenkins, envíeme la oferta. Yo se la haré llegar. Lo hizo. La oferta era astronómica,
mucho más de lo que Sterling y Sons valía en su estado actual y deteriorado. Era una oferta diseñada para ser irresistible, un paracaídas dorado para mis padres y un salvavidas para James, quien, según todos los indicios, se estaba ahogando en deudas. Llamé a mis padres. Mi madre contestó, su voz tensa. ¿Natalie? ¿Todo está bien? Todo está perfecto, le aseguré con voz ligera. Solo quería compartir una noticia emocionante. ¿Ah, sí? Su tono cambió, con un destello de esperanza. ¿Qué pasa, cariño? Sterling y Sons, empecé, dejando las palabras suspendidas en el aire, ha recibido una oferta de compra. Silencio absoluto. Luego la voz de mi padre, áspera por la incredulidad. ¿Una compra? ¿De quién? De un consorcio de inversionistas, expliqué con calma. Están muy impresionados con el potencial de la empresa. ¿Potencial? Se burló James desde el fondo. Es un barco que se hunde. ¿Quién sería tan estúpido como? Ofrecieron una suma considerable, lo interrumpí antes de que terminara. Suficiente para pagar todas las deudas pendientes, cubrir las hipotecas y dejar un buen fondo para la jubilación. Otro silencio. Más pesado esta vez. Los imaginé reunidos alrededor del teléfono, sus rostros mezclando sorpresa con una avaricia creciente. Natalie, dijo finalmente mi madre, con la voz temblorosa. ¿Cómo hiciste? Simplemente los conecté con las personas correctas, terminé por ella. Después de todo, todavía me importa la familia. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Y qué significa esto exactamente para nosotros? Significa, dije, bajando la voz a un tono bajo y deliberado, que pueden irse limpios. Sin deudas. Sin estrés. James puede dedicarse a otros proyectos. ¿Y tú? Exigió James con sospecha. ¿Qué ganas tú con esto? ¿Yo? Solté una pequeña risa genuina. Solo soy la intermediaria. Los nuevos dueños están muy impresionados con Phoenix Solutions. De hecho, han propuesto una fusión. Creen que mi liderazgo es esencial para su visión. Un jadeo de mi madre. ¿Vas a quedarte con Sterling y Sons? No exactamente, la corregí, con una sonrisa triunfante. Voy a adquirir Sterling y Sons. Será absorbida por Phoenix Solutions. Tal vez como una subsidiaria. Pero el nombre Sterling se retirará. La llamada se cortó. Aparté el teléfono de mi oído mientras una satisfacción silenciosa florecía en mi pecho. El silencio del otro lado lo decía todo. Habían entendido. El papeleo tomó semanas. Un proceso meticuloso de maniobras legales y auditorías financieras. James, despojado de su herencia, gritó y amenazó, pero su bravuconería estaba vacía. Mis padres, atrapados entre su lealtad hacia su hombre de familia y la innegable atracción de la estabilidad financiera, finalmente firmaron los documentos. Recibieron su paracaídas dorado. Una salida del desastre que el propio James había creado. El día en que la fusión se hizo oficial, entré en la oficina de Sterling y Sons por última vez como una extraña. El letrero sobre la puerta, una reliquia descolorida, pronto sería reemplazado. James estaba sentado en el escritorio que yo había restaurado, con el rostro pálido y demacrado. Mis padres estaban a su lado, con expresiones que mezclaban derrota y resentimiento. Natalie, empezó mi padre con voz ronca. Nos manipulaste. Simplemente facilité una transacción mutuamente beneficiosa, respondí sin emoción. Ustedes decidieron darle la empresa a James. Yo solo me aseguré de que sobreviviera a su gestión. Mi madre dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados. Podrías habernos advertido. Podrías haber ayudado. Trabajé 4 años, le recordé con voz firme. Logré que el negocio saliera adelante. Les entregué una empresa próspera. Ustedes decidieron dársela a otra persona. Hice una pausa. Querían a un hombre de familia. Lo tuvieron. Ahora tienen su libertad, y yo tengo mi negocio. James se levantó bruscamente de la silla, con el rostro deformado por la furia. Eres un monstruo, Natalie. Una maldita fría y sin corazón. Sostuve su mirada sin parpadear. Tal vez. O tal vez simplemente aprendí las reglas del juego que ustedes mismos me enseñaron. Pasé junto a ellos y me acerqué a la ventana donde mi padre alguna vez había apartado la mirada. El horizonte de la ciudad brillaba bajo el sol de la mañana. Una nueva era. Un nuevo comienzo. Había recuperado mi dignidad, hecho mi justicia y reconstruido mi vida, más fuerte y más sabia que antes. El nombre en el edificio podría cambiar. Pero los cimientos,
construidos con mi propio esfuerzo y resiliencia, permanecerían firmes.